Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le agradecemos que nos acompañe, que permanece acá con nosotros. Hoy tenemos, como siempre, un tema interesante con el que queremos interactuar con quien se enlace con nosotros y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto es La Clave, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023. Ya se nos va el año, ya se está acabando, ya se siente el frío. Y pues bueno, al fin se siente el frío. Y pues bueno, hoy tenemos un tema importante, un tema que platicábamos con nuestro invitado antes de comenzar, es recurrente en Veracruz luego hablar de estos temas, pero cuando llegan a la palestra nacional toman otra dimensión, ¿no? Estamos hoy muy contentos de poder platicar con Fernando Escobar Ayala, quien es investigador de la Asociación Civil Causa en Común. Fernando, bienvenido a La Clave. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gabriel Mónica. Un placer de verdad por la invitación y aquí listo para platicar con ustedes sobre este tema tan importante como mencionan. No, agradecidos nosotros de que nos acompañes, Fernando Escobar. Déjame platicar un poco de ti. Eres investigador, ya lo comentaba Aurelio, pero él es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en Sociología de las Violencias, Seguridad Pública y Militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en La Clave. Placer atrás, muchas gracias. Pues Fernando, hace unos días la organización Causa en Común presentó un trabajo, una investigación que denominó Galería de Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, que pues hace un recuento de pues una gran cantidad de delitos, de tipos penales, de crímenes en general que se cometen en el país y que Veracruz tiene su apartado especial. Pero te quisiera empezar preguntando de qué se trata esta investigación, de qué va y qué podemos entender y qué le podemos explicar a nuestro público como atrocidades, como Ujú. tal. Yo creo que es el excelente punto de partida, creo que es de hecho el punto de partida correcto para comenzar a hablar sobre esta investigación. No es nueva, Causa en Común desde 2020 ha venido estando llevando a cabo este monitoreo, precisamente para brindar un poco de luz respecto a esta serie de fenómenos, de temas que consideramos como atrocidades. ¿Qué es lo que Causa en Común define como atrocidad? Digamos, la atrocidad va a ser una caja muy grande, en la cual introducimos una multiplicidad de fenómenos, de hechos delictivos, que, digamos, por su naturaleza, no nada más cuantitativa, sino cualitativa, digamos, sacuden, son de alto impacto, digamos. Para irnos claramente a la definición que está ahí definida en el informe, por atrocidad nos referimos al uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración, maltrato extremo, para causar la muerte a un gran número de personas o para causar la muerte a personas o a grupos vulnerables o que son de interés políticos. Es decir, como se pueden dar cuenta dentro de esta definición, pues caben una gran variedad de fenómenos que de hecho a lo largo de los años se han venido actualizando, digamos, el tipo de hechos, el tipo de fenómenos que en 2020 eran considerados atrocidades, se han venido actualizando, se han venido incluyendo un nuevo tipo de fenómenos con la intención de que dentro de esta categoría de atrocidades, pues se puedan incluir, digamos, lo que está de lleno en la coyuntura del país, ¿no? De repente aparecen temas o aparecen diferentes fenómenos, incidencias delictivas que cobran una mayor relevancia pública en los últimos años y que consideramos que es importante darles un seguimiento. Justamente este informe, que hemos llamado como Galería del Horror, es nuestra manera de traer, digamos, un poco de poner un poco de orden respecto a fenómenos que son en realidad muy escabrosos. Yo te diría, creo que uno de los actos más atroces que comúnmente se repiten, que nos encontramos muchas veces en los medios de comunicación, son, por ejemplo, la cantidad de descuartizamientos que se producen en el país, desde luego la tragedia de las fosas clandestinas, el número de masacres, pero también otros temas que a lo mejor pueden interpelar mucho a la población, como los asesinatos de mujeres con crueldad extrema, la violencia contra los migrantes, los ataques
contra, por ejemplo, las policías en el país, los asesinatos de niños y adolescentes, en fin, son múltiples casos que pueden, yo creo que en muchos sentidos, o se refieren a fibras muy sensibles que están en la moral dominante de la población mexicana y que a través de este informe buscamos ofrecer, digamos, una radiografía cuantitativa de la incidencia de ese tipo de fenómenos que acontecen en el país y en las entidades también. Claro. Fernando, en este trabajo 2023 de la Galería de Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, que me impacta personalmente el título, realmente sí nos pone a pensar que se puede referir a todo esto, pero ¿cuál es tu balance de este trabajo a lo largo del 2023? Pues mira, yo creo que los números son, desde luego, yo creo que muy alarmantes, son desde luego números muy altos. Sin embargo, yo aquí sí quiero hacer una puntualización. Respecto a este trabajo en específico, que de hecho es, es un detalle, digamos, es una advertencia que está señalada en el propio artículo. Como te comento, las categorías que componen, digamos, lo que llamamos como atrocidades, varían con el paso de los años, se actualizan, es decir, no son necesariamente constantes. De ahí de que es hasta de lógica, por el simple hecho de incluir una nueva categoría, un nuevo fenómeno dentro de atrocidades, pues el número se puede elevar. También, por ejemplo, importa mucho que se entienda que este conteo que Causa en Común lleva a cabo es muy diferente, por ejemplo, al conteo que se presenta en la incidencia delictiva oficial, ¿no? Que sabemos son las carpetas que el Ministerio Público abre y que con esos números el gobierno te dice la cantidad de delitos que se producen en el país. Nosotros no nos basamos en esos números, nos basamos en un monitoreo hemerográfico, es decir, vamos contando cuántas veces estos diferentes fenómenos aparecen en la nota roja del país. A partir de ahí construimos nuestros números y también tenemos en cuenta de que a lo mejor por más que podamos nosotros sumergirnos en los periódicos del país, pues siempre puede haber un subregistro pues inherente, ¿no? En estos conteos. No necesariamente todos los actos atroces pueden ser reportados por los medios, no necesariamente llegan a los medios, entonces seguramente hay muchos otros casos de hechos atroces que no llegan a las portadas de los periódicos o a los portales digitales del país. Dicho eso, ¿por qué me interesa explicar todo esto? Porque me parece que la relevancia de este informe no está necesariamente, digamos, en la exactitud de los números, que a continuación les puedo compartir, sino, digamos, en la cantidad, en la naturaleza de los eventos que se registran, ¿no? Em, por hablar ya directamente de los números, a lo largo de 2023, en este año, lo que ha sido de enero a septiembre, que ha sido la última actualización del informe, eh, hemos detectado 5.000 casos de hechos atroces, 5.000 atrocidades en el país, haciendo el promedio junto con los números. Esto quiere decir que más o menos son 555 atrocidades al mes, 18 atrocidades al día. Otra vez, recordemos, dentro de esta categoría de atrocidades caben esta multiplicidad de fenómenos, desde el asesinato de mujeres, las masacres, fosas clandestinas, en fin. Son muchos los fenómenos, pero lo que quiero caer un poco, y me gustaría que a lo mejor el auditorio haga la reflexión, es un poco que caigamos en cuenta, pues hasta, digamos, en esta radicalidad o en esta dimensión muy horrorífica, muy escandalosa de la violencia y de los delitos que se cometen en este país. Es un poco la intención que se busca resaltar a partir de este informe, no nada más quedarnos, por ejemplo, en el número frío al cual seguramente ya estamos acostumbrados de los homicidios en el país, sino que un poco también entendamos no digamos la cantidad de muertos que ocurren en el país, sino también la naturaleza de esas muertes, que por decirlo menos, pues es muy escabrosa, ¿no? En ese sentido, ¿de qué estamos hablando en cuanto a las atrocidades en México? ¿Cuáles son, pues, las más recurrentes Ujú. y las que, pues, en ese sentido nos debieran alarmar más por, Ujú. como dices, la crueldad, el salvajismo Sí. que llevan implícito y Ujú. que también, y hay que decirlo, también por esa razón, a veces llegan a los medios, ¿no? Sin duda. Porque como bien señalas, pues una cosa es lo que reportan las autoridades a partir de las denuncias y otra cosa Ujú. es lo que sucede y que no necesariamente se denuncia, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Pues mira, es igual un excelente punto, yo creo que el que estás tocando, Aurelio. Mira, para decirte cuáles son las 5
atrocidades o hechos atroces que más se repiten en el país, que hemos detectado a partir de este conteo. Es la tortura, en primer lugar, casos que consideramos tortura. Localizamos 1.435 casos de tortura. Para poner un ejemplo, porque a lo mejor creo que es importante, sobre todo, remitirnos, yo creo que a las imágenes que se pueden despertar a partir de estos hechos, que es generalmente lo que en nuestros monitoreos localizamos como tortura. La localización periódica, muy constante de cadáveres, ustedes saben, a lo mejor en la vía pública o adentro de domicilios particulares o en lotes baldíos, predios baldíos, etcétera, en los cuales se detectan cadáveres humanos maniatados, por ejemplo, con los ojos vendados, con signos de violencia en sus cuerpos. Esos son casos que nosotros podemos entender como tortura. Eh, Ese es el tipo de atrocidades que más acontece en el país. En segundo lugar vienen los asesinatos de mujeres con crueldad extrema, que se podemos llamar como los feminicidios, que no necesariamente se investigan muchas veces como feminicidios, es a lo mejor otra de las grandes tragedias, pero al menos asesinatos de mujeres hemos localizado 729 reportados por la prensa del país. En tercer lugar vienen los descuartizamientos, desde la localización de eh, pedazos de cuerpos arrojados en la vía pública, en fin, que hemos detectado 496 casos de esta naturaleza. En cuarto lugar vienen los actos violentos contra la autoridad. Generalmente, ¿qué es esto? Lo que a lo mejor en nuestra imaginación más identificamos como los enfrentamientos, ¿no? Las agresiones del crimen organizado o de civiles armados contra policías ministeriales, policías municipales, los propios militares. Todo esto cabe dentro de esta categoría que son los actos violentos contra la autoridad. A lo largo del año ha habido 399. Y en quinto lugar vienen las masacres. ¿Qué son las masacres? En causa en común, a partir de la literatura especializada que existe sobre este tema, llamamos masacre al asesinato de 3 o más personas en un mismo hecho. Masacres en el país se han producido 355. Ese es el top 5 de atrocidades que se repiten en el país, pero si gustan para compartirles otras que yo creo que también les pueden interesar al público. Los casos, por ejemplo, de fosas clandestinas, la detección de fosas clandestinas, hemos detectado 225 reportes de fosas clandestinas, 190 casos, por ejemplo, de calcinamiento de cadáveres. Ustedes también saben, de repente no es nada más el cuerpo lacerado de la víctima, sino a veces se llega al extremo de reducirlo a cenizas, de buscar desaparecer todo indicio para su posible identificación a partir de quemarlo. Otro caso también muy interesante son, por ejemplo, los intentos de linchamiento que muchas veces se producen en el país. El linchamiento también, otro fenómeno muy interesante derivado pues de la incompetencia de las autoridades. Al menos 142 casos de intentos de linchamiento, 76 casos de violencia contra migrantes, 189 casos de asesinatos, por ejemplo, de policías o de funcionarios relevantes para la Procuración de Seguridad Pública, y 21 casos de terrorismo, solo por decir algunos. ¿Qué entendemos a veces por terrorismo? Se imaginarán amenazas de bomba, que muchas veces se producen en el espacio público de numerosas partes del país, ataques, rafagueos de armas, por ejemplo, contra edificios gubernamentales, en fin. Aquí entra todo un proceso, digamos, de análisis, de depuramiento de la prensa para, pues, saber cómo calificar o cómo poder llamar a estos fenómenos de violencia que se producen en el país, pero la lista es enorme, como se han podido dar cuenta, y son, digamos, todos los eventos que se introducen en esta cajita que son las atrocidades, ¿no? Fernando, ¿han tenido ustedes cuadros comparativos? Me imagino que sí, respecto a datos y porcentajes pasados, respecto a lo que está sucediendo en esta administración federal, en las administraciones estatales, Sí. hablando de esta temporalidad y en Ujú. especial en este año. ¿Hay alguna estadística que nos pueda dar cuenta de si se dispararon las atrocidades? Sí, mira, te puedo compartir el dato. Mira, en primer lugar, tristemente, sí, definitivamente yo creo que es triste. Este tipo de ejercicio, causa en común, no lo pudo llevar a cabo hasta antes del actual sexenio. Entonces, sí, y de hecho, hasta diría, pues realmente el conteo empieza en el año 2020. Entonces, ni siquiera tenemos, digamos, una radiografía completa del actual sexenio del presidente López Obrador. Sí hemos intentado hacer estos ejercicios de comparar, examinar cómo las atrocidades han aumentado, han disminuido, por ejemplo, con respecto al año anterior.
Yo te puedo decir lo que fue comparando el mismo periodo, enero-septiembre de 2023, con el mismo periodo del año pasado, las atrocidades aumentaron en un 22.2%. Entonces sí, sin duda han venido en aumento. Si lo queremos comparar, por ejemplo, con 2021, está en 12.4%, es decir, el año actual, el que esto ya está en curso, que ya está a punto de terminar, pues sí ha sido el año, digamos, en el cual más atrocidades se han registrado con respecto a los 2 años anteriores en los cuales se ha venido llevando a cabo el mismo ejercicio. O sea, podríamos hablar de que hay una escalada violenta y ascendente, ¿no? En cuanto a este tipo de crímenes muy violentos, Sí. que no sé si ustedes tengan identificado por qué se da este fenómeno de esta manera o bajo estas circunstancias. Es sumamente complejo, fíjate, de entrada porque habría que irnos, yo te diría, a hecho por hecho. Desde luego, digamos, los actos de linchamiento guardan poca relación, por ejemplo, con el asesinato en concreto de niñas y adolescentes, ¿no? Digamos, son fenómenos a veces muy disímiles entre sí, que ameritan, pues, digamos, una explicación individual propia para cada fenómeno. La realidad es que es muy complejo y encontrar, digamos, como que un común denominador que explique toda la violencia en el país. En muchos sentidos, yo creo que las explicaciones a las que nos hemos venido acostumbrando en los últimos años han venido recaído en muchos chivos expiatorios. Yo creo que nos hemos acostumbrado a explicaciones muy sencillas para explicar este auge de violencia muy radical en el país. Se ha dicho de que es por esta idea o esta retórica del crimen organizado, eh, sin que realmente se nos explique qué es lo que quiere decir eso. Se ha dicho que es por la presencia de militares, sin que tampoco tengamos una noción clara de a qué se debe. Se ha dicho, se ha apelado, digamos, a estas, insisto, explicaciones muy estándares, hasta cierto punto muy razonantes en el sentido común de la gente, aludiendo a la degradación moral, cultural de la sociedad mexicana, en fin. Yo te diría, si se trata de advertir un fenómeno concreto, real, yo te diría, creo que medible, que no solo causa en común, sino que muchas otras organizaciones, muchas otras investigaciones han venido destacando en los últimos años, sí creo que un factor clave para entender la comisión de crímenes de una naturaleza tan, pero tan violenta como la que acontece en el país, tiene que ver con el fracaso, con el debilitamiento de nuestras instituciones de procuración de seguridad pública y de procuración de justicia. Los índices de impunidad en este país son sumamente elevados, para muchos delitos son superiores al 90%, casos que no se resuelven, que no llegan a ninguna resolución, que por tanto no se llega a ningún punto de reparación para las víctimas. Y también, tú también hace rato, Aurelio, dijiste yo creo que un dato bien importante y es la enorme cantidad de delitos que no se denuncian en el país. Es enorme la cantidad de delitos que no se denuncian. Si no me equivoco, el último dato del INEGI hablaba del 95%. Es decir, los datos que el gobierno presenta, el gobierno federal, gobiernos estatales que a veces presentan, de los que a veces se cuelgan para advertir que los delitos vienen en picada o que son tendencias favorables, pues son un 5% apenas de los delitos que en realidad se producen en el país. Esos delitos que conocemos, que forman parte de la incidencia delictiva oficial, pues son únicamente los delitos reportados. La otra enorme cantidad de delitos de los cuales no sabemos, que no van a tener por tanto ninguna forma de reparación, pues están perdidos en el limbo. Entonces, este fracaso de las instituciones para ofrecer confianza, para incentivar la denuncia y para ofrecer todos los mecanismos necesarios para brindar justicia a la población afectada, pues están completamente averiados. No es, digamos, un fenómeno reciente, es, yo te diría, un desenlace crónico que se ha venido gestando eh, durante los últimos años, es histórico en el país, pero que sí, yo creo es muy cierto que se ha apostado en este país, perdón, en este último sexenio, eh, para no hacer nada, yo creo, para realmente cambiar la dinámica de degradamiento institucional que está afectando gravemente a la población. Fernando, Perdón, perdón. Te interrumpí. no, no, es que si quieres pregunta tú. No, no, vas. Bueno, como bien señalas, y bueno, señalamos, como bien lo puntualizamos, muchos delitos no se denuncian y muchos otros les ponen otro nombre, Ujú. los recategorizan
para bajar la Claro. incidencia en algunos que son de alto impacto político. Sí, Particularmente me referiría a los feminicidios, ¿no? sí, Que estos gobiernos federales y estatales enloquecen cuando les señalan que se cometen una gran cantidad de feminicidios eh, en este país sin que pareciera haber freno, ¿no? sí. Uno de esos estados que hace eso es Veracruz. Ujú, En Veracruz acaba de pasar el informe de gobierno, el quinto informe del gobernador Cuitlagua García, ujú, y uno de los datos que dan, o que nos dicen que son datos, es que ujú, Veracruz está en el 7º lugar entre las entidades más seguras del país. ujú, Ese es el dato de la propaganda, ¿no? El dato ujú. que viene en el informe. Yo te quisiera preguntar, en esta galería del horror, ¿cómo está Veracruz? ¿Cuáles son los números de Veracruz que ustedes encontraron? Sí, sin duda, mira, yo creo que se puede hacer un punto de contraste porque creo que la polémica, un poco, este duelo de elecciones que se ha desatado en los últimos años, se dio sobre todo por una lectura pues muy parcial, no sé, me faltan todavía yo creo que adjetivos para llamar un poco la respuesta del gobierno de Veracruz ante el informe. Quizás a lo mejor antes de hablar de eso, vayamos a los números, como bien dices, mira, en Veracruz, dentro de este universo de atrocidades que se cometen en el país, en lo que ha sido enero-septiembre del presente año, hemos detectado al menos 196 casos de atrocidades. ¿Cuál ha sido o cómo se conforma, digamos, el top? ¿Cuáles son los hechos atroces que más acontecen en el Estado? En primer lugar, el asesinato de mujeres. Detectamos al menos 40 casos de este tipo. En segundo lugar, viene la detección de cadáveres con signos de tortura, 33. Luego vienen los descuartizamientos, nos hemos encontrado con 28 casos de este tipo. Luego vienen la comisión de masacres, 20 masacres en el estado de Veracruz. Wow. Y luego siguen los asesinatos de funcionarios, que comentaba desde policías, fiscales, etcétera, importantes en materia de seguridad pública, son al menos 12. Actos violentos contra la autoridad, este tipo de dinámicas como los enfrentamientos, te comentaba, son 11. Y de violencia contra migrantes, que hemos detectado 10 casos. Aquí yo diría que es a lo mejor el más relevante para Veracruz, porque es uno de los estados en donde más se presenta este tipo de atrocidad, de violencia contra migrantes. Se explica también, por ejemplo, que no sea así en otros estados, porque Veracruz, lo sabemos también por otras investigaciones que más se dedican precisamente al tema de la migración en México, pues es uno de los cruces para migrantes más importantes hoy en día en el país y desde luego esto incentiva toda una economía alrededor de los migrantes, desde la extorsión hasta el secuestro, hasta la trata de personas, que pues bueno, directamente explica que Veracruz, por su naturaleza, digamos, geográfica y por el punto tan importante que es hoy en día para los cruces migratorios en el país, pues esté hasta arriba realmente en comparación con otros estados respecto a este tipo de atrocidad de violencia contra migrantes. Fernando, pues hablando de Veracruz, eh, como otros gobiernos, como todos los niveles, cuando se les señala, pues aquí negaron, desestimaron el trabajo de causa en común y ustedes de manera muy valiente respondieron a esta descalificación del gobierno del estado. Yo quisiera que ahondaras en este sentido, porque bueno, pues es muy fácil decir que no, que este reporte no tiene importancia, pero bueno, pues es otra la situación que debieran encarar. Sí, mira, yo creo que justo eso me refería ante un poco, a lo mejor, mi extrañeza a la reacción del Estado, del gobierno de Veracruz en concreto. El dato que más les llamó la atención, que de hecho fue el que más se centraron durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Cuitlagua García, fue respecto al número de víctimas. En la investigación, en el informe de atrocidades que causa lleva a cabo, tenemos, digamos, tres categorías diferentes, que es lo que se mide, digamos, es lo que mide el informe. En primer lugar, está la cantidad de notas periodísticas, ¿no? ¿Cuántas notas periodísticas revisamos a lo largo de este periodo en las cuales detectamos atrocidades? Ese es un dato. Luego están las atrocidades como tales. Por poner un ejemplo, en una nota puede ser que se esté reportando un hecho que represente dos o más tipos de atrocidades. Te pongo un ejemplo. Por eso es a veces de que los números difieren mucho, de que, por ejemplo, haya más atrocidades que notas, que generalmente es así. Por ponerte un ejemplo,
ponle que descubramos alguna nota, va a sonar un ejemplo fuerte, pero es la realidad, es lo que sucede en el país, en el cual se encuentra dentro de una fosa clandestina el cadáver de una niña de 12 años. Esos son ya al menos dos atrocidades. Es un solo hecho el que se reporta en la nota, pero ya al menos son dos tipos de atrocidades, una fosa clandestina y el asesinato de un menor de edad. Así hay muchos casos que se reportan en el país. Entonces, aparte de las notas y aparte de las atrocidades, hay otra categoría que es la de víctimas, ¿no? Aquí ya decimos, ok, de acuerdo con esta nota, se puede decir que en estos actos atroces se pudo saber de tal cantidad de víctimas. Ese es el dato que más le llamó la atención al gobierno, el número de víctimas. Porque sí, en efecto, Veracruz es el estado en el cual más víctimas de atrocidades se reportan en el país. Estás arriba con 2.076 víctimas. Después viene Chiapas, 736, Guanajuato, 566. El punto es aquí que la diferencia, si te das cuenta, es muy abismal. Entre el primer y el segundo lugar, pues es de miles realmente. Eh, Aquí hay otra aclaración que, insisto, está también en el informe. Es decir, no se nos puede excusar, yo creo que a causa en común de no dar todas las herramientas disponibles para que el lector, si realmente lee el informe, pues entienda por qué a veces se dan estas diferencias tan brutales en los números. ¿Por qué se da que en Veracruz el número de víctimas sea tan elevado con respecto a a otros estados, perdón? Porque la naturaleza del estado de Veracruz, en el que, insisto, es uno de los estados en los cuales más casos de violencia contra migrantes se detecta. ¿Y cuáles son los casos de violencia contra migrantes que más localizamos? Precisamente los que tienen que ver con la trata ilegal de personas en el país. Ustedes a lo mejor están más informados respecto a este tipo de hechos, pero es muy común en Veracruz, en otros estados, por ejemplo en el norte del país, en los cuales se intercepten camiones o unidades de transporte en las cuales vienen hacinadas una enorme cantidad de migrantes. 70, 100, a veces hasta 200 son los migrantes que se pueden rescatar o que son recogidos por las autoridades para precisamente desarticular pues, la trata ilegal en el país. Es decir, para estos hechos, pues el número de víctimas es enorme, es sumamente grande. ¿Qué comparamos, por ejemplo, el asesinato o la localización de un cadáver torturado como hecho, como nota que se reporta, con el reporte de 400 migrantes que son rescatados en un operativo? Desde luego, pues por esta razón, pues los números pueden ser muy elevados, pueden variar a lo largo de los meses, pueden variar mucho entre los estados, porque hay hechos atroces, como precisamente la violencia contra migrantes, en los cuales la cantidad de víctimas pues es enorme, naturalmente. Esto pues parece que es algo que no leyeron en el gobierno de Veracruz, es decir, no entendieron de que la razón por la cual estamos reportando tal cantidad de víctimas en el estado es pues por la realización de este tipo de operativos que caen a cargo pues del propio gobierno de Veracruz, es decir, no se nos puede culpar nosotros de buscar inflar las cifras, si es lo que está reportando y es también lo que forma parte, digamos, de los objetivos del gobierno de Veracruz, en este caso para desarticular la trata de migrantes. Ahora, si se trata, por ejemplo, de usar como referencia otros números oficiales, la incidencia delictiva que se reporta todos los meses por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pues, corre a cargo del gobierno federal, pues también nos ofrece algunos datos con los cuales pues conocer la cantidad de víctimas de delitos que se han venido registrando en el estado de Veracruz. Aquí yo, insisto, no se trata yo creo que de comparar números y desde luego tampoco de afirmar que un número es más trágico que el otro. Pero si se trata de colgarse medallas o de si hablar de méritos en el gobierno de Veracruz, pues nada más hay que remitirnos a, por ejemplo, que a lo largo del año se han reportado al menos 836 víctimas de homicidio doloso, nada más en el estado de Veracruz. 41 víctimas de feminicidio, que por cierto coinciden con la cantidad de víctimas que reporta la propia prensa de Veracruz, son 40. Entonces aquí no hay ningún inflamamiento de las cifras, hay un número muy parecido. 789 víctimas de extorsión, 13 víctimas de trata de personas, o sea, fíjate, nada más 13 víctimas de trata de personas y sin embargo destaca, por ejemplo, la enorme cantidad que la propia prensa reporta sobre la cantidad de migrantes que se rescatan en este tipo de operativos y nada más hay 13 víctimas de trata de personas. Bueno, ahí ya habla de cómo el gobierno de Veracruz a lo mejor está catalogando, cómo está actuando frente a estos hechos. En fin, yo aquí lo que me interesa a lo mejor resaltar es otro punto, es el punto de hecho con el que inicié. Importa más, yo creo que la naturaleza cuantitativa de estos fenómenos, pues un poco la intensidad de la violencia que se busca dar
cuenta a partir de este informe, ¿no? La naturaleza muy atroz de los crímenes que se cometen en este país. No tanto la dimensión cuantitativa, porque pues los números siempre hay que, yo creo que también tener esto muy en cuenta, pues siempre van a ser objeto de disputa, siempre pueden ser objeto de distorsión, siempre puede haber subestimaciones, sobreestimaciones, y desde luego siempre van a estar siendo objetos de interpretación. Para el gobierno de Veracruz, estos números que Housing Común está ofreciendo reflejan una realidad que no cuadra con sus números, y a partir de ahí pues inician las rencillas y empiezan las guerras de declaraciones que pues bueno, creo que nos distraen también mucho de discutir sobre esta realidad que está ocurriendo en el país. Con esto a lo mejor cierro esta parte de lo que estamos discutiendo ahorita, pero siempre a mí me llama mucho la atención que lo primero que le llama la atención a las autoridades no es como tal la violencia, por decirlo así, sino la estadística, ¿no? Ujú. Y es lo primero sobre lo que quieren atacar, es lo primero que empiezan a cuestionar, la estadística y no la violencia que se comete en el país. De hecho, y es absolutamente cierto, este gobierno en Veracruz, e incluso también el federal, lo vemos Sí, por cómo estoy de acuerdo. están llevando ahorita el tema de desaparecidos, por Sí, ejemplo, que quieren totalmente. recategorizar y cambiar las cifras. En Sí, sí. Veracruz han querido cambiar los números y decir que desde que cambiaron tal cosa en la Ujú, estructura de procuración de justicia, desde que impusieron a una fiscal de manera ilegal, como lo hicieron, bajaron los delitos, nada más porque llegó ella, ¿no? Lo cual ujú, pues, es absurdo, ¿no? Pero finalmente esa es la tendencia, decir los números no son tan altos, ¿no? claro. Yo creo que debe haber hasta muchas más víctimas que Ujú, estas 2076. Sin embargo, y me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste de se encuentran tantos cuerpos en una fosa, entre ellos una niña de 12 años. Bueno, la semana pasada ujú, se encontró una fosa donde había cuerpos de varias personas, incluido el de un niño de 3 años. ujú. Y el gobernador lo que se le va a decir es que todos, incluido el niño, estaban metidos con el crimen organizado. Eso nos da un parámetro de cuáles son, en este caso, las prioridades y las Ujú. expectativas de un gobierno, ¿no? Yo creo que, fíjate, la verdad, pues es un poco, para mí ya lamentable, un poco declaración. Me remite a mí un caso, yo creo que también muy célebre, que ocurrió precisamente también en el estado de Veracruz. Hace unos años, recuerdo, se reportó que en Boca del Río se localizaron una enorme cantidad de cuerpos en la vía pública, hacinados dentro de una camioneta. La respuesta, precisamente automática del gobierno, fue afirmar de que quien está detrás de esos homicidios fue precisamente el crimen organizado. Y lo más escandaloso todavía es apurarse a afirmar de que todas esas víctimas forman parte del crimen organizado. ¿Con qué seguridad? Yo creo que lo más interesante aquí es la seguridad con la cual afirman ese tipo de conclusiones. Porque uno tendría que decir, en un sistema de procuración de justicia real, antes que afirmar tal cuestión, que más bien parece que todo apunta a tener que ver con descalificar, con a cierto punto archivar la memoria de esas víctimas, calificándolas o descalificándolas más bien como criminales, como parte del crimen organizado. Eh, si en un sistema de procuración de justicia funcional donde, digamos, las instituciones realmente operen y brinden un poco de certeza respecto a quiénes son esas víctimas, pues eso tendría que ser una conclusión, digamos, no una línea de partida para iniciar una investigación, tiene que ser una conclusión. Es decir, hay ahí todo un proceso de peritaje, todo un proceso de recabación de información en el cual se identifica a esas víctimas. Pero parece ser que las autoridades, esto es la tónica, insisto, no nada más en el país, sino que es un relato que se ha ido construyendo por el gobierno federal, por parte de las autoridades de otros estados. Lo que importa más bien es renunciar, yo creo, a ejercer una función tan importante como es la procuración de justicia en el país. Y se renuncia a partir de estos atajos discursivos. Eh, si tienen que ver con el crimen organizado, pues pareciera que son víctimas que en realidad no importan. Es decir, tiene una consecuencia moral ese tipo de afirmaciones. Y si tienen que ver con el crimen organizado, pues no hay nada que investigar, ¿no? Porque nos podemos remitir a lo que creemos que, o cómo se supone que opera el crimen organizado. Si esas víctimas eran parte de una organización criminal, pues seguramente las mataron precisamente por ser criminales. Y quienes fueron quienes las mataron, pues seguramente alguna organización rival.
Entonces la naturaleza, digamos, del hecho, pues no guarda ya ningún misterio. Basta remitirse a estas respuestas pues muy prefabricadas, muy fáciles, pues para que, insisto, un hecho tan escandaloso como la localización de una enorme cantidad de cadáveres o como la identificación de un menor de edad dentro de una fosa clandestina, pues pierda, digamos, su impacto pues social, ¿no? Para la sociedad deja de tener realmente importancia este tipo de hechos atroces. Ujú. Fernando, checando la radiografía que hicieron ustedes en base al mapeo de los estados, los 10 estados donde ocurrieron más atrocidades, bueno, ustedes detallan que es Chihuahua, Guanajuato, Baja ¿Mm? California, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Veracruz y el Estado de México. Y aquí me lleva a la reflexión de que entonces Veracruz sería el líder en la zona sur-sureste del país, el único Ujú. estado. Sí, sí, de acuerdo con esos números, sí. Veracruz pareciera que específicamente en esa parte geográfica del país, pues sí es donde más casos de este tipo que podemos clasificar como atrocidades, pues sí, viene hasta arriba, ¿no? Ujú. Sí, sin duda. Y ahora bien, esto está apoyado también, como decíamos, desde la retórica del propio gobierno federal, Ujú, que está más o menos en la misma tónica, en temas, como mencionaba, como el de los desaparecidos, que también es un tema muy sensible en el ujú, estado de Veracruz. ujú, Incluso hace poco se dio a conocer que, de acuerdo con cifras oficiales, que habría ujú, que puntualizarlo así, el ujú, número de desaparecidos en el sexenio de Cuitlagua García, los 5 años que lleva, ya superó, así en ujú. número, oficiales, a todos los del gobierno de Javier Duarte, que había sido el peor sexenio de la historia de este estado, Sí, y sobre todo en ese rubro, fue en ese sexenio cuando arrojaron esos 35 cadáveres en la vía pública ahí en Boca del Río. sí. ¿Cómo podemos interpretar este lugar de Veracruz, así que hasta arriba de la lista de violencia en esta zona del país? Pues mira, yo creo que en específico, hablando sobre el tema de las desapariciones, eh, nos hace falta yo creo que todavía mucha información y sobre todo mucha voluntad política, no nada más, digamos, para ofrecer algún tipo de respuesta para las víctimas de la desaparición, sino también para abocarse, yo creo que a entender en qué consiste este fenómeno de la desaparición forzada y la desaparición además cometida por particulares. Es un fenómeno tan complejo que tiene, digamos, tantas aristas, muchas de ellas tan escandalosas, por ejemplo, la localización de fosas clandestinas. Tienes razón, ahora mismo tristemente creo que no tengo el dato a la mano, pero es bien importante. Yo creo que un parámetro para advertir sobre la tragedia de las desapariciones en el país es precisamente la localización de fosas clandestinas. Hasta donde yo me acuerdo, Veracruz es uno de los estados en donde más fosas clandestinas se han detectado en el país, lo cual ya te habla de una dinámica muy compleja que no obedece nada más, digamos, al extravío de personas sino también a un crimen sumamente grave. Es decir, claramente hay una intención ahí para que esos cuerpos pues desaparezcan a partir de esa forma, queden fuera de cualquier forma de registro o cualquier tipo de identificación. Entonces, el por qué en un estado como Veracruz, por ejemplo, en comparación con otros estados, el número de fosas clandestinas es mayor, pues tiene que, o amerita, yo creo que investigaciones muchísimo más serias, que tendrían que en primer lugar estar siendo comandadas desde luego por las autoridades en el país. Em, para entender la naturaleza de la desaparición en cada estado, yo creo que hay que remitirse a por lo menos esta serie de indicadores, como te comentaba. Desde luego, el número de desaparecidos yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, hoy en día la herramienta que tenemos disponible, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, te permite caer un poco en cuenta de esta diversidad, de esta complejidad del fenómeno de desaparición, por la manera en la cual se clasifica. No es lo mismo la no localización de una persona, que puede deberse a múltiples factores, por ejemplo, accidentes o a la voluntad propia de la persona, pues de ya no ser localizada, a lo que es la desaparición, que aquí ya tiene que ver con la comisión de delitos, desde
la trata de personas, hasta la desaparición forzada como tal, la desaparición cometida por particulares, el secuestro, en fin. Em, Muchas de estos indicadores varían de estado en estado. Entonces, habría que revisar muy a detalle, pues, cuál es la naturaleza de la desaparición forzada en Veracruz, es decir, por qué se ha incrementado durante el sexenio de Cuitláhuac García en comparación con los otros. Tiene que ver, por ejemplo, con redes, por ejemplo, de trata de personas, quiénes son las personas también que desaparecen, eso también yo creo que es muy importante saberlo. Por ejemplo, si Veracruz es hoy en día uno de los puntos de tránsito más importantes para migrantes en el país, ¿qué relación guarda, por ejemplo, las redes de trata que pueden existir en el Estado? Diría a lo mejor mucho conocer, pues si la mayor cantidad de desaparecidos en el país o en el Estado de Veracruz en concreto, pues son personas migrantes. ¿De dónde vienen? ¿Cuál era su destino? ¿Qué dificultades con las instituciones se les presentó en su camino? Y desde luego, ¿qué tipo de, digamos, de servicios de seguridad y de justicia se les puede ofrecer a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, todo esto para decirte, porque yo creo que es un buen punto de partida para, insisto, tener una discusión yo creo que más seria respecto a estos fenómenos, ¿qué tanto conocemos sobre ellos? ¿No? Y realmente qué tantas herramientas tienen las autoridades y qué tanta voluntad creo que tienen las autoridades para ponerse a investigar un poquito más sobre estos fenómenos que se presentan en sus entidades, ¿no? Ujú. Fernando, también este año ha sido, pues, verdaderamente, pues, ¿qué te diré? Escabroso en el tema del asesinato de periodistas. Ujú, Año especialmente, bueno, pues, bastante intenso en ese sentido, sin, más bien con el silencio de los gobiernos, ujú, como que el cruzar la hoja, un tema en el que solo los medios de comunicación regularmente insistimos y no sí, olvidamos, y donde las sí. asociaciones civiles han hecho un trabajo muy importante. ¿Tu opinión al Ujú. respecto? Sí, sin duda es sumamente importante. Desde luego, yo creo que organizaciones que llevan un registro muchísimo más puntual, y yo creo que le dan un seguimiento muy merecido a este tipo de casos. Yo te diría, hoy en día, en las conferencias de prensa del gobierno federal, cuando se habla de seguridad, en ocasiones le dedican un espacio propio a hablar del número de periodistas asesinados. Y yo creo que eso probablemente es mérito, como dices, de entrada del gremio periodístico, que es el que no suelta el tema, y también de las organizaciones civiles que ofrecen algún tipo de seguimiento para, digamos, llevar un poco un conteo más exacto, pues, de estos hechos que se reportan en el país. De los números que tiene disponibles Causa en Común, si quieres déjame aquí volverlos a checar, al menos en lo que ha habido del año, enero-septiembre de este año, hemos podido registrar 6 casos de periodistas asesinados. Uno en Aguascalientes, uno en Baja California, otro en Sonora, en Veracruz. No tenemos registro de periodistas asesinados, al menos en lo que va del año. Eh, y otro también en el estado de, déjame volver a checar, de Nayarit. Pero sí, es una realidad que pues es muy claro que se ha venido incrementando, sobre todo en los últimos 2 sexenios. No tengo a la mano a lo mejor el dato de todo el sexenio, porque de entrada te digo, el menos los conteos que lleva a cabo Causa en Común, pues comienzan en 2020. Entonces, un panorama del sexenio no lo tengo disponible, pero sí es cierto, y esa es la información que vienen recabando, sobre todo otras organizaciones civiles, pues es que ha venido en aumento, sobre todo con respecto al sexenio anterior. El gobierno de López Obrador pues, ha sido más brutal, más violento para los periodistas que, por ejemplo, el sexenio de Enrique Peña Nieto, que de por sí ya era un año en el cual se reportaron pues, números altísimos. Yo creo que el punto de partida, a partir del cual cualquier análisis comienza, pues, es afirmar que México, en comparación, por ejemplo, con países en los cuales están en una situación de guerra, México pues, es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, no más peligrosos para ejercer el periodismo, y eso pues ya debería de pues, encender cualquier alarma, ¿no? Se viene un año electoral, un año político, que de suyo, pues suele ser un foco de violencia, ¿no? Por las cosas que están en Sí. juego, y aquí pues está en juego nada más la presidencia de la República y el Ujú. control político para los siguientes 6 años. Sí. Se prevé que la violencia y la violencia atroz, las atrocidades, puedan incrementarse el año que entra, pues porque finalmente también todos los grupos criminales y no criminales, al menos oficialmente, Ujú. operan para privilegiar intereses, ¿no? Y operan muchas veces violentamente. Sí.
Mira, yo creo que lo que sí podemos, digamos, en términos de violencia en el país, algo que yo creo que sí podemos comenzar a advertir de cara al siguiente año, pues muy importante, que es año electoral, como bien dices, es lo que tiene que ver con la violencia política. ¿A qué me refiero con violencia política? Pues al asesinato de actores muy incidentes en la vida pública, en la vida política del país. Eh, Desde candidatos hoy en día a puestos de elección popular hasta la enorme cantidad de alcaldes que pueden ser asesinados, ex candidatos, activistas, jueces. Cada organización lleva un registro de manera diferente. Es un dato que no hay un dato oficial realmente, es decir, el gobierno Ujú. ni el actual ni el anterior se han molestado por llevar un registro pues, de la cantidad de actores políticos que son víctimas de la violencia en el país. Yo sí creo que de cara pues, a los muchos movimientos que se van a suceder el siguiente año, pues sí vamos a poder, y sobre todo remitiéndome a la experiencia actual, de hecho, pues en el conteo de atrocidades que lleva a cabo Causa en Común, pues hay una categoría para referirse al asesinato de actores políticos. Si quieres, ahorita también te comparto el dato. Ujú. Pero todo esto para decir, la violencia política es una realidad en el país, es una realidad que no se suelta. Insisto, pasa muy desapercibida, sobre todo en épocas en las cuales, pues, digamos, no hay tanto movimiento, como yo creo que sí se va a atestiguar en el siguiente año. Y sobre todo porque, como también te comento, no hay un dato ni un registro oficial el cual nos podamos atener, para el cual, pues, más o menos llevar un registro más constante de la cantidad, más a la mano de la cantidad de actores políticos que asesinan en el país. Sí te puedo decir, por ejemplo, desde 2020, remitiéndome los datos que tenemos aquí en Causa en Común, hemos podido constatar al menos el asesinato de 231 actores políticos, que son los casos que se registran en los medios de comunicación. Tan solo en 2023, al menos Causa en Común, hemos podido detectar 38 asesinatos de este tipo, que se han concentrado sobre todo en estados que son muy candentes, son muy propensos a la violencia política. Oaxaca tiene 9, Guerrero tiene 9, Veracruz tiene 6 en lo que va del año y Morelos tiene 4. Como te decía, yo creo que sí se puede atisbar, sobre todo remitiéndonos también a lo que han sido los anteriores comicios electorales, pues un recrudecimiento de ese tipo de violencias. Eh, si no me equivoco, un dato que una organización muy cercana, que tiene también investigaciones muy interesantes sobre este tema, que es Integralia, ellos hablaban que para lo que fue el periodo electoral 2020-2021, es decir, lo que fueron las elecciones intermedias del presente sexenio, fueron 36, creo que los candidatos, los aspirantes a algún cargo de elección popular, los que fueron asesinados solamente durante ese periodo electoral. Yo creo que aquí también hay que destacar otra realidad. La enorme cantidad de los actores políticos asesinados son sobre todo actores muy incidentes, muy relevantes para lo que tiene que ver con los órdenes locales. Los alcaldes son muy propensos a ser asesinados. Insisto, hablándote de este dato que había desarrollado Integralia, de los 36 aspirantes a cargos populares que asesinaron en las elecciones pasadas, 23 eran precisamente candidatos a alcaldes. También había muchos candidatos, si no me equivoco, eran 4 los que tenían que ver con las diputaciones locales y 3, apenas 3 para diputaciones federales. Entonces, la violencia política en este país es un fenómeno muy local que obedece a razones, a cálculos locales, que insisto, nos hace también falta mucho entender, pero si se trata un poco de avisorar, de atisbar qué puede pasar en el siguiente año con respecto a la violencia y a las atrocidades en el país, yo sí creo que vamos a poder apreciar un recrudecimiento de la violencia, en este caso contra los candidatos en el país. Básicamente, a lo mejor por ponerle algún título, creo que hoy en día, pues como muchas otras profesiones, como muchos otros oficios en este país, pues ser candidato político va a ser muy peligroso en este país. Y yo creo que lo vamos a poder constatar en el siguiente año. Fernando, pensando en el siguiente año y también pensando en las asociaciones civiles, las organizaciones como Causa en Común, que van a tener un trabajo de verdad, yo creo que pues muy importante, ¿no? Para el registro de la historia. Mm. ¿Ustedes tienen ya vislumbrado o continuar de manera intensa como lo han hecho a pesar y como hemos visto de que esta clase de organizaciones y asociaciones civiles son muy molestas para el gobierno federal y para todos los demás gobiernos estatales del partido en el poder? Pues mira, la lucha se va a seguir haciendo. Yo creo que es muy importante el trabajo de las organizaciones civiles en este país.
no solo, digamos, por la cantidad de estudios que se pueden generar, sino pues también para la vida democrática. Em, en un país como este, en el cual hace falta muchos datos, hace falta, como comentábamos, yo creo que mucha voluntad política por conocer la realidad del país que la clase política pretende gobernar. Las organizaciones civiles son una fuente, yo creo que cada vez más indispensable de información, no solo, insisto, para pues conocer realidades que a veces nos pasan por desapercibidas, sino también para un poco llamar la atención, rendir cuentas a las autoridades. Si ellos muchas veces no tienen la voluntad de conocer o muchas veces se componen a partir de un montón de artimañas, como recién comentábamos, ¿no? Para presentar números a lo mejor muy lejanos de la realidad, pues el trabajo de las organizaciones tiene que ver con poner a prueba, yo creo que los resultados o las medallas que se puedan colgar las autoridades. Yo creo que más allá de ser actores incómodos, que para mucha buena parte de la clase política, desde luego para los gobiernos, el trabajo de las organizaciones civiles pues es muy incómodo, para la sociedad es en general muy benéfico. Yo creo que las organizaciones civiles existan, que resistan también, porque sí, te lo puedo decir en mi experiencia, muchas organizaciones civiles, sobre todo a lo largo de este sexenio, pues han batallado para sobrevivir y desde luego han batallado para poder hacerse de una voz que pueda disputar, que pueda tener alguna forma de presencia, de incidencia en la conversación pública, sobre todo con gobiernos, yo creo, cada vez más estridentes y cada vez más enfocados en sus propias paranoias, en sus propios juegos políticos. Eh, Desde luego, yo creo que aquí en Causa en Común, pues la intención, la lucha, las ganas de seguir teniendo presencia, de seguir generando información, de seguir generando conocimiento, pues van a estar presentes. Y pues bueno, pues vamos a seguir atentos desde luego a cómo se desenvuelvan los juegos de la política en el país, para pues también ofrecer nuestra perspectiva, pues para también incentivar el debate entre pues bueno, espacios como este que creo que son también muy benéficos, que sean megáfonos, que sean cajas de resonancia, eh, eh, pues en los cuales, digamos, podamos seguir discutiendo de los temas que importan, ¿no? Más allá de los juegos de la política, que a veces pueden ser, pues, muy distractores, ¿no? De lo que en realidad nos está pasando. Pero sin embargo, desde la política es desde donde se pueden tomar decisiones, establecer políticas públicas. Claro. Y en este sentido, te quiero preguntar, ¿hay alguien que esté hablando de este tema con miras a los próximos 6 años? ¿Hay algún candidato, candidata, aspirante o lo que sea que esté tomando en cuenta este tema en particular? Ya se ha visto desde el punto de vista como atrocidades o simplemente como violencia, se le está dando desde la perspectiva de lo que se le va a ofrecer a los ciudadanos el año entrante, se le está dando la importancia que merece este tema. No, no, yo definitivamente creo que no. A lo mejor nos adelantamos un poquito al esperar ese tipo de comentarios, de propuestas, porque bueno, el calendario electoral, si bien se ha adelantado muy contrario a lo que marcan los tiempos oficiales, tanto por ambos bandos. Yo creo que la clase política en general en este país, pues de cara a los siguientes comicios electorales, se ha descontrolado demasiado. eh, Ha violado constantemente la ley, tanto desde el lado del oficialismo como desde la oposición. Y insisto, se han enfocado mucho en la retórica, en los juegos, en las descalificaciones políticas. No hay, yo creo que todavía clara en ningún bando una visión de país o una agenda de país, sobre todo en un tema tan importante que se ha reconocido desde el propio gobierno que una asignatura pendiente ha sido precisamente eh, pues el combate, la reducción de la violencia en el país. Hoy en día no hay propuestas, hoy en día yo creo que lo que más vamos a empezar a escuchar, sobre todo en este arranque de precampañas, pues va a ser halagos, mucho cinismo también de parte de los candidatos que se ha registrado, una visión optimista de lo que esperan para el país, pero pues una visión optimista pues muy lejana, yo creo que de la realidad que vive la inmensa mayoría de la población, muy lejana desde luego a estos hechos que se reportan, que pues un ejemplo es el caso de las atrocidades que hemos venido aquí comentando. Eh, Ese país, digamos, de los discursos muy grandilocuentes, que siempre se cuelgan medallas sumamente históricas, que se quieren colgar o que trepar en montañas, pues yo creo que cada vez está más lejano de este pequeño país, más triste, más violento, eh, más silenciado,
que es el que intentamos dar cuenta aquí, insisto, es la realidad que tenemos, a la cual nos tenemos que deber, a la cual nos tenemos que atener, pero que pues bueno, en la retórica de los hoy en día precandidatos, pues no figura, la realidad es que no figura. Habrá que ver, habrá que desde luego, yo creo que como ciudadanía, tanto lo que hacemos aquí, las organizaciones como los medios de comunicación, como también lo que la población puede intervenir, pues es muy importante que se haga presión, ¿no? Para que pues, los temas aparezcan en la agenda y para que sean discutidos, como yo creo que a la gente le interesa. Como dices, lo importante de la política, para eso nos sirve la política, pues es para que se tomen decisiones y es sobre todo para que se responda ante las tragedias. Si la política no nos sirve para esas cosas, pues la política nos está sirviendo de muy poco. Eh, entonces, pues bueno, la reflexión está ahí y sobre todo, pues el empuje de la ciudadanía también tendría que estar, pues para que la discusión se eleve un poco a la altura de las necesidades, de las tragedias de este país, ¿no? Que, pues, como se pueden dar cuenta, pues son muchas. Fernando, y si hubiese este interés de algún grupo, digamos, que de captar todo el trabajo que ustedes han hecho, las propuestas a lo mejor que pueden integrar a un gobierno en base al análisis, a la investigación, yo creo que sería importante, ¿verdad? Bueno, para empezar, que hubiera la apertura y el acercamiento, pero creo que ustedes también tienen esa vía para contribuir a la seguridad, a los derechos humanos. Sí, sin duda, mira, para no ir más lejos, Causa en Común tiene incluso un documento en el portal web, de hecho, pues si ustedes están interesados, incluso nuestros clientes están interesados, es un documento de propuestas. Causa en Común se ha venido dedicando los últimos años precisamente a trabajar sobre el tema de instituciones de seguridad pública, la dignificación de la carrera policial, los reveses de la militarización que viene en curso, que también es bien importante que esté en nuestra órbita, sobre todo de cara al siguiente año electoral. Y ese documento de propuestas, pues consideramos que es una plataforma para pues, cualquier actor político interesado, pues para que entienda en primer lugar el estado de nuestras instituciones de seguridad. Es una realidad a veces pues muy ruidosa, pero que creo que también pasa muy desapercibido, sobre todo una clase política interesada muchas veces en otras cosas y no en el estado de las instituciones que se supone que tienen que manejar. Entonces, una línea de propuestas, como yo creo que la que sugiere Causa en Común, de cara al fortalecimiento institucional, cuáles son las instituciones clave dentro de la cadena de la Procuración de Seguridad y de Justicia que hay que atender, policías locales, sobre todo, asegurarnos de que la Guardia Nacional funcione y que respete lo que la legislación dice que tiene que ser la Guardia Nacional, cuál es el déficit, por ejemplo, de los ministerios públicos, cuál es el déficit, por ejemplo, de la cantidad de jueces en el país, los déficits de nuestro sistema penitenciario. Todo eso forma parte de la cadena institucional sobre la cual un gobierno tendría que atacar para comenzar a brindar realmente resultados sobre las preocupaciones de la inseguridad y la violencia en el país. Sí, consideramos que, insisto, no se trata de colgarnos medallas ni de creer de que Causa en Común ya tenemos la respuesta, pero yo creo que todos los diagnósticos que desde la academia, desde la sociedad civil se han venido generando, pues son, digamos, ya un referente, una caja de herramientas con la cual, sobre todo, más importante para el siguiente año, pues los tomadores de decisiones tendrían que atenerse, porque yo creo que aquí se concentran muchos de los diagnósticos más inteligentes que se han venido generando en los últimos años sobre el estado del país y también yo creo que muy en línea con las necesidades y con las preocupaciones de la población. Entonces, no se puede negar de que el esfuerzo se ha venido haciendo, de que contamos con herramientas, yo creo que esas herramientas están ahí, sino que es importante de que se volteen a ver y sobre todo de que se empiecen a ocupar, ¿no? Sin duda. Fernando, te queremos agradecer mucho tu tiempo esta noche, que hayas compartido con nosotros estas reflexiones, estos datos, que Ujú. finalmente, pues ahí están. Son Sí, datos duros, son datos ciertos, que no se ujú. pueden negar. Sí, Ahí aparecieron, tienen una fuente identificable, más allá del yo tengo otros datos tan de moda en este sexenio, ¿no? Son sí, sin datos que duda. ahí están y que hay que tomar en cuenta, pues, para lo que venga, ¿no? Para ver si alguien toma alguna vez alguna decisión para revertir esta situación, pues ahora sí que tan atroz que está viviendo este país. Sin duda, sin duda. Nos tienen que ayudar para estar más atentos a este país y, pues bueno, las decisiones y las convicciones de cada uno, pues las de su idea desde el ámbito privado, todas serán respetables, pero, insisto, no se puede reprochar de que no exista información y de que no existan ganas en este país de cambiar y de brindar un poco
más de luz respecto a lo que nos está pasando, porque ahí están los datos. Entonces, pues bueno, otra vez agradecerles por el espacio, por la conversación. Ojalá abone a esto que estábamos planteando desde el principio, que es pues discutir sobre el país que tenemos y pues también discutir sobre el país que queremos, ¿no? Que es lo más Sin lugar a importante el dudas siguiente que año. sí. Sin Muchas lugar a dudas gracias. que sí. Muchísimas gracias. Y pues en la clave siempre hay puertas abiertas para causa común y para ese tipo de temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.